considero el modelo 1 a 1 como parte de una política de inclusión digital, ahí los aspectos fundamentales tienen que ver con, por un lado, la efectiva universalización. Hay que tener condiciones para que eso sea universal. Aquí entra todo lo que tiene que ver con conectividad, con banda ancha, con todos los aspectos más bien de infraestructura tecnológica para hacerlo. En segundo lugar, en ese marco de esa política, también tiene mucho que ver el hecho de favorecer a los sectores más desfavorecidos. Ahí el papel del Estado es fundamental, de llegar a los lugares donde no llega el mercado, donde no llegan las empresas privadas, donde no llegan las ofertas que tienen que ver con, digamos, con sectores de mayores recursos. Creo que ahí efectivamente esta política tiene que tener un claro sentido social. Y en esa misma línea, yo diría que tendríamos que pensar, efectivamente, volver a debatir si esto es un contenido transversal o tiene que ser una materia específica. No estoy en condiciones de dar una respuesta categórica, pero daría la impresión en los últimos años que la idea de que fuera una materia específica había sido descartada y que todo el mundo estaba con la idea de que fuera una cuestión más bien transversal. Yo creo que en el marco de esta línea de una política de universalización del dominio de la tecnología, no sé si podemos descartar tan fácilmente la idea de que no sea una materia desde la escuela primaria, donde se enseña efectivamente a manejar el dispositivo. Ahora, la otra línea, la de esto como recurso para la enseñanza y el aprendizaje, yo creo que ahí es muy importante tener en cuenta dónde se va a aplicar y que donde se aplica sea efectivamente la solución de un problema y no que estemos no solucionando los problemas que existen y creando uno nuevo porque ahora tienen el 1 a 1. Por eso es que, por ejemplo, en Argentina nosotros en su momento decidimos empezar por la secundaria, no por la primaria, y dentro de la secundaria por la enseñanza técnica, y dentro de la enseñanza técnica por los años superiores de la enseñanza técnica, porque identificamos que ese era el lugar donde poner una laptop por estudiante resolvía un problema, satisfacía una necesidad, mientras que ponerlo en la escuela primaria había que dar una cantidad enorme de condiciones para que eso sea la solución de un problema, y no que estuviéramos creando otro. Creo que ese es el punto fundamental, preparar las condiciones para que la introducción de este modelo de 1 a 1 efectivamente satisfaga necesidades de aprendizaje y no que sea un dispositivo que creamos para aparentemente sostener que estamos modernizando la educación. Creo que el sentido de la educación en estos momentos está dado por el objetivo de la justicia social. Cuando hablamos de sentido no estamos hablando de cuestiones técnicas. Las orientaciones de sentido son opciones éticas, son opciones políticas. Bueno, a mi entender hoy en día en la sociedad contemporánea el tema de la justicia es fundamental. Queremos sociedades más justas. En su momento, fin del siglo XIX, principio del XX, el sentido de la educación estaba dado por su contribución a la creación de los estados nacionales. La escuela pública obligatoria tuvo esa función, homogeneizar, crear adhesión a la nación, porque la nación era una creación artificial, antes no había naciones, hubo que crear adhesión a la nación, por encima de los particularismos, Luego, hacia mediados del siglo XX, cambiamos el discurso y el sentido fue dado por lo económico, y entonces la educación era la formadora de recursos humanos. En los 90 caímos en este déficit de sentido, donde parecía que el sentido era la eficiencia, la eficacia, ¿no? Si el primer momento el concepto clave era el de ciudadano, en el segundo el de recurso humano, en el tercero fue el de cliente. El alumno pasó a ser un cliente. Y la verdad nadie mata ni muere por el cliente. Ahora sí matamos y morimos por la nación. Bueno, hoy estamos en un momento en el que este déficit de sentido necesita ser ocupado con visiones que superen ya sea el del individualismo asocial o el del fundamentalismo de mercado.
el fundamentalismo de mercado o el fundamentalismo religioso autoritario, que es lo que está tendiendo a ocupar ese vacío de sentido en muchas partes del mundo. Entonces necesitamos, insisto, esta propuesta de la educación orientada a la justicia, porque sabemos que en esta sociedad sin educación una persona tiene altos riesgos de quedar excluida. La educación es la clave de la inclusión social. Ahora, ¿qué es inclusión social hoy? Insisto, es estar alfabetizado en lectoescritura, estar alfabetizado científicamente y estar alfabetizado digitalmente. Esas tres alfabetizaciones hoy definen lo que necesita un ciudadano para incluirse socialmente. Alguien que no maneje las nuevas tecnologías está fuera del circuito por donde pasa la información socialmente más importante. Hay que poner estas estrategias de universalización del acceso a las TICs como estrategias de inclusión social, porque, insisto, que no las maneje tiene riesgos muy fuertes de quedar afuera de la participación ciudadana, de la participación en el mercado de trabajo, de su propia constitución como sujetos. Queda afuera, queda excluido efectivamente en el sentido amplio de la palabra.